Buenas tardes a todos. ¿Se me oye, no? Sí. Bueno, pues para no entretenerme y no perder mucho tiempo, voy al grano, como se suele decir. En este proyecto vamos a hablar de obras públicas, vamos a hablar sobre todo de sistemas de abastecimiento de agua. Las obras públicas, en general, dentro de los elementos valorados como patrimonio, pues, han sido de las últimas en llegar, como el patrimonio industrial, pero dentro de las propias obras públicas, quizá uno de los elementos menos estudiados o que ha costado más llegar a esa valoración sean los sistemas de abastecimiento de agua. Por eso, en un proyecto que estamos desarrollando, que se llama, bueno, lo tenéis ahí, Análisis y definición de estrategias de escala territorial para caracterizar, restaurar y valorizar el patrimonio de obras públicas, que está impulsado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y coordinado por la profesora Rita Ruiz, de la Universidad de Castilla-La Mancha, nos hemos planteado analizar esos valores patrimoniales de los sistemas de abastecimiento de agua y también hacer algunas propuestas de revalorización de los mismos, tomando como caso de estudio el canal de Isabel II de Madrid. Bueno, los sistemas de abastecimiento, estoy hablando del mundo occidental, modernos, se desarrollan a partir del siglo XIX, con la llegada del ferrocarril, se produce un crecimiento urbano, el éxodo rural, cada vez una mayor industrialización y, por supuesto, cada vez más se demanda más agua. En el mundo, si os fijáis, más o menos en la década de los 1850, 1860, es cuando se inauguran grandes obras como la de Nueva York, Lisboa, Berlín, que ya tienen ese abastecimiento más importante. Incluso el mismo año de 1863 se inaugura el de París, Roma y Londres. Pero, bueno, 5 años antes, en este caso un poco adelantado respecto al resto de Europa, se había inaugurado en Madrid el canal de Isabel II. Lo tenéis en la imagen, es el original, el que ahora se llama Canal Bajo, porque con el tiempo se han ido incorporando otros tramos, y tomaba las aguas en el Pontón de la Oliva, que lo ha comentado antes Antonio Antequera, las aguas del río Lozoya, y a lo largo de 70 kilómetros las llevaba hasta Madrid al primer depósito que hoy se encuentra en la calle Bravo Murillo. En cuanto a autores importantes, relevantes, no podemos hablar de todos ni mucho menos, pero bueno, que han estudiado ese valor patrimonial de los sistemas de abastecimiento de agua, yo he traído dos, ¿no? Por un lado, James Duet, que además justamente en 2018 hizo un estudio del TICI sobre la industria del agua, como también se la puede llamar. Y en ese estudio, por ser algo bastante representativo, él se quejaba de alguna manera de que en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO apenas hubiera representación de este tipo de sistemas, a pesar de la importancia que ha tenido para el desarrollo de la humanidad. Y por otro lado también estaría Meisha Hunter, que considera que la valoración patrimonial de estos sistemas es un completo desafío por dos razones principales. Por un lado, porque en general se trata de obras, como ella dice, silenciosas e invisibles por estar soterradas en muchos tramos, y también que no se suelen apreciar hasta que no dejan de funcionar, hasta que no pierden su valor original. Pero aún así, a pesar de los esfuerzos de estos y otros tantos autores, sí que es cierto que de alguna manera ellos analizan este tipo de obras públicas con elementos puntuales, acueductos, sifones, presas, pero no lo tratan como un sistema, como un trazado continuo, como una obra lineal. Y por eso nosotros en esta investigación hemos querido resaltar ese valor de sistema de los sistemas de abastecimiento. Son, como digo, obras que desde la toma de las aguas hasta su depósito, todos los elementos que tiene forman parte del conjunto de una red, incluso los que no se ven, los que están enterrados, y también los que han perdido su función original. En el caso del canal Isabel II, el Pontón de la Oliva, del que os ha hablado antes Antonio, ya desde finales del siglo XIX, por problemas de filtraciones, dejó de funcionar, pero aún así eso forma parte de este conjunto del canal. Aún así hay ejemplos importantes, además a nivel mundial, de valoración de manera global. Uno sería el Old Croton Aqueduct de Nueva York del siglo XIX, que en 1992 fue declarado monumento. Eso sí, ya había perdido ese uso original de abastecimiento. Pero también hay un ejemplo contrario, podríamos decir, que es el del acueducto de aguas libres. Bueno, no solo el acueducto, el sistema de abastecimiento de agua del siglo XVIII de Lisboa,
que ya en 1910 se declaró monumento, pero estuvo en servicio hasta 1968. Además, desde 2017 está en la lista indicativa de la UNESCO. Pero bueno, aparte de ese valor de sistema, por supuesto, y sobre todo las obras públicas que son capaces de crear paisaje, esa vinculación tan fuerte con el territorio, ¿no? ese valor territorial paisajístico, pues comparten otros con otros elementos como el histórico, la calidad tecnológica, el valor social, la singularidad, etcétera. Y en cuanto a los nuevos usos del canal de Isabel II, bueno, pues así rápidamente, los antiguos caminos de servicio que lo rodean se han ido convirtiendo con el paso del tiempo en rutas utilizadas por ciclistas, por senderistas que van por la Sierra de Madrid. El Pontón de la Oliva, que lo tenéis en la imagen, no solo es un punto de encuentro de escaladores, porque en los riscos que veis justo al fondo es donde practican el deporte, sino que realmente se le puede considerar como el gran memorial del patrimonio del canal. La gente acude allí a ver esta impresionante obra, pero también a informarse sobre su historia con los paneles informativos que se reparten por el entorno. E incluso en Madrid, ya en la ciudad, los depósitos con el tiempo se han ido transformando. Por ejemplo, veis ahí en archivo, en salas de exposiciones, las cubiertas, además de algunos que siguen en funcionamiento, se han transformado en parques para los ciudadanos, en fin, que van adquiriendo esos nuevos usos. Y en este momento, que ya hemos visto un poco esos valores de los sistemas de abastecimiento en general, del canal Isabel II en particular, esos nuevos usos que ha ido adquiriendo, bueno, pues procedo a comentar un poco cuáles serían las propuestas de revalorización que hemos pensado para un tramo urbano, en concreto un tramo urbano del canal Isabel II. Por un lado, se trataría de realizar un itinerario. Los itinerarios se pueden considerar de alguna manera una de las mejores herramientas de difusión para las obras públicas, sobre todo estas obras lineales, porque precisamente como tienen esa vinculación con el territorio y tienen esa idea de conjunto, para conocerlas lo mejor es recorrerlas in situ, ¿no? Y ver esa imbricación que tiene con el entorno. Y uno de los tramos del conjunto del Canal Bajo de Isabel II, el histórico, quizá más desatendidos, menos estudiados, sea el tramo urbano, que lo tenéis en el mapa, que se encuentra junto al Parque Rodríguez Sagún, está al noroeste de la ciudad de Madrid, barrio de Tetuán, que a lo mejor a alguno les suena. Y ahí hemos pensado en realizar una parte de ese itinerario. Ese itinerario contaría además con elementos visibles, que en este trazado del interior de la ciudad es menos habitual. Hay hasta 4 acueductos, se encuentra también los restos de una almenara y consistiría, bueno, pues, en diseñar esa ruta, colocar paneles informativos que sí o sí tienen que hacer referencia a esa linealidad, no a ese acueducto está aquí, el otro está ahí, es todo un conjunto. Y, por supuesto, habría otro tramo que consistiría en recorrer de manera autoguiada lo que va desde el Parque Rodríguez Sagún hasta los primeros depósitos que se encuentran justo abajo de este mapa. ¿Cómo? Porque en este tramo, precisamente, desaparecen las obras visibles, salvo el acueducto de Amaniel, el resto está todo enterrado. Bueno, pues en este caso, otra propuesta sería colocar placas sobre el pavimento, porque de esta manera, colocadas cada ciertos metros, permiten al visitante, al ciudadano, recorrerlo y ver que esa obra continúa aunque no la vea, ¿no? Marcan ese recorrido lineal y hacen visibles las estructuras invisibles de las que habla Meisha Hunter. Ejemplos, en España tenemos muchos, yo traigo solamente 2 para no entretenerme. En Segovia, en el año 2009, entre el acueducto romano y el Alcázar, todo el trazado soterrado de la antigua canalización está marcada con esas placas que veis justamente arriba, que tienen un poco un tramo del acueducto. E incluso en Madrid, hace un año, en 2021, en la Plaza de los Carros, en el centro, un antiguo viaje de agua que se encontró en los años 80, en concreto es de los siglos 9, 11, es medieval, que es precisamente lo que suministraba agua a la ciudad antes del canal Isabel II, bueno, pues se ha puesto en valor de esta manera, colocando esas pequeñas placas que veis en el suelo y que marcan justamente el pequeño recorrido que se ha podido encontrar en el subsuelo. En fin, herramientas que una vez más potencian ese valor de sistema. Y la otra propuesta, aparte del itinerario, sería realizar una plataforma digital como la que veis en la imagen. Esto es simplemente un pantallazo de una aplicación que hemos desarrollado este año justamente en la Fundación Miguel Aguiló, con la colaboración de Inés Ingenieros,
Y se trata de geolocalizar algunos puentes, una muestra representativa de 53 puentes de la ciudad de Madrid, en los que se habla tanto de su parte técnica como de su parte cultural. Bueno, pues la idea sería replicar algo parecido a esto, pero con este cutre montaje que he hecho, con el canal de Isabel II. Y no solamente, además, con los elementos y el trazado del canal bajo, que en este caso lo tenéis como a la derecha abajo, que es el de color clarito, ¿no? Azul clarito. Con el tiempo, como os decía antes, fueron aumentando los trazados, ¿no?, para seguir trayendo agua a la ciudad cada vez que había una mayor demanda, y todo ese patrimonio con el tiempo, bueno, pues al ser una herramienta abierta y modificable, pues se podría ir incorporando. Como conclusiones, bueno, simplemente resumir, ¿no? Las obras públicas y, por supuesto, también los sistemas de abastecimiento de agua tienen incontables valores patrimoniales y también, como hemos podido ver, son capaces, por lo menos en el caso del canal Isabel II, de adquirir nuevos usos, incluso algunos de ellos culturales. Como retos de futuro, bueno, pues seguir incidiendo, ¿no? Yo soy un poco pesado en eso, en esa idea de sistema, de obra global, lineal, vinculada al territorio y, por supuesto, esto es fácil, bueno, pues se cuente con herramientas más sencillas o más complejas, ¿no? Sencillas como precisamente esos itinerarios, esos recorridos o esas pequeñas placas en el suelo u otra señalética, pero también con las nuevas tecnologías como en el caso de la plataforma digital. Y de cara al futuro, bueno, pues en concreto en esta investigación, tanto la metodología utilizada como las propuestas realizadas son perfectamente aplicables a otras obras, y ya sean de Madrid o de cualquier otro ámbito geográfico. Y bueno, pues en España, que tenemos tan importantes y tan buenos ejemplos de obras públicas, pues perfectamente se podría aprovechar esto para dar esa importante difusión. Muchas gracias.